De mis libros favoritos, Las herederas de la Singer. Me gusta la estructura que manejan, me gusta el manejo de tiempos que realizan, me gusta que son cuatro protagonistas mujeres y aunque hay hombres y hay hombres importantes para la trama, terminan en subtramas. Me gusta que cada una de estas mujeres, que además forman una línea familiar, desde la bisabuela que empieza con Aurora, hasta la bisnieta que termina con Alba, cada una cuenta su historia y cada una es protagonista en su propia historia. Y aunque están narrando los, un acontecimiento, sirve para narrar los hechos de dos personas. Puede ser la madre y la hija, o la madre y la nieta, o la bisnieta y la bisabuela. Vemos cómo lo ve cada una de ellas. A cada una le tocó una época diferente. Lo que a mí me gusta muchísimo de esta novela es que yo, estando estudiando literatura española de la posguerra civil, pude ubicar las diferentes lecturas que nos dejaron en esta materia, las pude encajar en alguna etapa del libro de las herederas de la Singer. La máquina va a tener su protagonismo también. Empieza con la máquina y cierra con la máquina. Empieza con una mujer que se llama Aurora, cierra la novela con una mujer que se llama Alba. Las dos representan el amanecer, la esperanza, y se van cerrando ciclos con estas dos generaciones. A una le toca la época de la escasez, la época de las huelgas en las minas asturianas, a otra le toca pues la época contemporánea. Se habla desde la época de Franco, antes de la guerra civil, se habla de la guerra civil, se habla de las catástrofes que sucedían, por ejemplo, con la Guardia Civil, con la postura del gobierno, con el miedo que tenía la gente. Les comento, desde el principio vemos la escasez, los alimentos que faltaban, las raciones que el gobierno les proporcionaba. Poco a poco, como nación fue recuperándose y cómo los sueños son diferentes. Entonces, mientras una persona lo único que necesitaba era sobrevivir, y si algo llegaba a faltarle, por ejemplo, que tuviera que pagar una pala en una mina, que se quedaban sin comer prácticamente 3 meses, vemos cómo después pueden tener acceso a la universidad, bueno, a los matrimonios, a la universidad, incluso a pequeños negocios, y cómo todo esto va evolucionando hasta la última generación, donde ya estamos hablando de que pueden ser empresarios, donde tienen acceso a la universidad. Y también vemos cómo cambia la personalidad, la mentalidad. De hecho, la bisnieta llega a cuestionar a su ascendencia, porque dice, bueno, de mi abuela lo entiendo, porque pasó esto y esto, pero en el caso de mi mamá, pues ya ella ya es una profesionista, ya es una arquitecta. Entonces vemos cómo las generaciones actuales nos cuestionamos a las generaciones pasadas, cuando las generaciones pasadas lo que querían era sobrevivir. Y a veces demeritamos un poco todo lo que les tocó vivir, o pensamos que fue fácil, o pensamos que fue por su decisión, o porque no tuvieron el valor o el coraje, cuando al contrario. Por ejemplo, la bisnieta le pregunta a la bisabuela, Bisa, que tú no llegaste doncella al matrimonio, y le dice, ay, mi hija, llegaba la que la dejaban, si no eran los hermanos, era el papá o los parientes más cercanos o su jefe, o sea, si no le pasaba otra cosa. Y es que desde el principio hablan o sea, en el primer capítulo sueltan el que el papá estaba enfermo y Aurora tiene que entrar a trabajar a las minas, que era súper cansado, se deslomaban en las minas, y ella se sentía como una mina, que por dentro tenía el carbón, y que ella, siendo un primor, siendo una belleza, por dentro estaba carcomida porque su papá se metía todas las noches a su recámara. Y entonces desde el principio sueltan la bomba, ¿no? Yo diría, bueno, pues este libro ya no me puede sorprender. Después de leer el libro dije, bueno, eso es lo menos peor. Fue horrible, fue malo, fue feo, pero fue lo menos peor que pudo pasar con todos los acontecimientos que pasaban. El libro tampoco se trata de tragedia, se trata de una persona que está contando el día a día, bueno, cuatro personas, que están contando el día a día, y cosas que a lo mejor no son tan graves para una generación, pues para otra los pueden marcar.
y pueden ser sus sueños. El libro me gustó muchísimo, trata muchos temas. Trata, por ejemplo, el tema de los moros, el miedo que les tenían. Eh, la Singer trae una herencia, entonces habla también de las herencias. Por ejemplo, hablan de la iglesia del Palmar. este, en algún momento Aurora tiene la necesidad de salir del pueblo donde está y llega al Palmar. Ella, como siempre, aguerrida, empresaria, muy guapa, y ella sabe florecer en el lugar donde esté, sabe crear estrategias, sabe crear negocios, y eso también me gusta muchísimo de la personalidad de Aurora. Y cuando la nieta la cuestiona y le dice, Visa, ¿tú fuiste de la iglesia? ¿Tú fuiste palmariana? Y la abuela le contesta, palmariana o lo que era necesario, porque si estaba mal visto el gobierno de Franco. También hablan lo que fue, ahorita no me acuerdo el nombre exacto, pero hacían su servicio social en la Falange. Ese es el nombre. En la Falange. Entonces la Visa contesta, mira, pues cuando necesité ser palmariana lo fui, cuando necesité ser falangista lo fui. Esta parte de ser falangista, o sea, le costó amistad. La gente cruzaba la acera para no encontrarse con ella por lo que representaba la Falange. Pero ella tenía que darle de comer a sus hijos y una de sus mejores amigas le dejó de hablar y más adelante va y se encuentra con ella y le dice, esto sucede desde el principio, así que ustedes tranquilos, se van a encontrar con tantísimas cosas en la novela que no, o sea, lo que yo venga a decir aquí, ¿cómo decir? No está a la altura de todo lo que van a encontrar en la novela. Entonces la amiga le dice, pues mira, yo te dejé hablar por esto y por el otro, pero pues te entiendo, tienes que darle de comer a tus hijos. Y no solo ella fue beneficiada por pertenecer a la Falange, también pues la comunidad que ella generaba empleos, por ejemplo, su niñera, su amiga, y entonces ella como que completaba a la comunidad cercana donde ella estaba. También, ¿qué pasa con la Falange? La Falange vino por sororidad. Y me gusta muchísimo cómo manejan esta situación en la que voy a hablar de la sororidad. Luego, a ver si me da tiempo de hablar de lo que es la sensualidad. La esposa rica, millonaria, con palancas del gobierno, se casa con el capataz. Aurora está enamorada del capataz. Por alguna serie de favores, Aurora tiene que regresarle los favores al capataz. La esposa se entera. Se entera y la cachetea. Y le consigue trabajo en la Falange, porque recordemos que ya forma parte del gobierno. Y me gusta esta parte porque uno pensaría, no, pues a lo mejor le hace la vida imposible. Pues no. No sé qué está pasando con la cámara. Me gusta la iluminación que me dio. Cuando yo le hice así. Me gusta porque dice, mira, si no hubiera sido por mí, te hubieras muerto de hambre. Y la realidad es que sí. O sea, la realidad es que si no hubiera sido por la esposa, de ella fue amante, y si no hubiera sido por la esposa, pues se lo hubieran encontrado más difícil. Me gustó todo el apoyo que le brindó la esposa, o sea, no es que entre mujeres se pelearan o se codiaran, o sea, me gusta cómo lo manejan. Incluso Ana, nos vamos a dar cuenta que cuando Ana, a diferencia de su abuela, que la abuela quería sobrevivir, Ana ya tuvo acceso a la educación, ya tuvo a la educación universitaria, sus papás ya eran empresarios, el máximo sueño de sus papás es que ella se casara con un hombre rico y que tuviera sirvienta, y lo lograron, se cumplió el sueño de Ana, pero es que a Ana le tocó tomar tantas decisiones que entendemos el por qué llegó a una consulta psiquiátrica. Y vemos también las decisiones que toma la suegra, que toma por ella, y a mí me daba mucho coraje las decisiones que tomaba la suegra, y sin embargo, Ana acepta. Me gusta esta parte que pasa como lo mismo que como con doña Pilar, que es la esposa de don Seferino. En el caso de la suegra de Ana, Ana reconoce, o sea, todo lo bueno, o sea, no solo lo malo, también todo lo bueno es por mi suegra. Ella fue la que me enseñó a hacer esto y esto y esto, y la verdad es que tengo muchas cosas que agradecerle. O sea, yo dije, ¿le va a recordar a su abuela, a la suegra? Pero no, y entonces ahí es donde vemos a través de los ojos de Ana que se hace este reconocimiento hacia el trabajo de las mujeres. Bueno, cualquier tipo de trabajo, o sea, puede ser desde las minas, incluso en la novela.
Habla de cómo solicitan ya al final, estas personas al final de su vida, solicitan una pensión al gobierno por todos los problemas pulmonares que causaron y cómo las mujeres consiguen este triunfo. Todo esto nos ubica históricamente en lo que ha pasado en España. Eh, esta situación de reconocerle a las mujeres que son desde anfitrionas para hacer reuniones para sus esposos empresarios, como ser las microempresarias, como sería Aurora, que tenía su taller de costura, o Águeda, que tenía su academia. De hecho, Águeda es una mujer que su mamá no la quiso. Desde que nació, le tenía repelús. Y la verdad es que la maternidad de Aurora es muy cuestionable. Sin embargo, en todos los acontecimientos de la trama de la novela nos enteramos por qué sucede esto. Y se puede, pues no justificarla, pero se puede entender lo que pasa con esta Aurora, porque si desde el principio sueltan secretos, durante toda la trama van soltando lo que era el día a día, ni siquiera secretos, era lo que era el día a día de las personas que les tocó vivir en esa época. Pero también habla hasta la época del COVID, cuando la gente se tiene que encerrar en sus casas por esta pandemia que se está viviendo. Y en el caso de Águeda, es la única que no sufre abuso físico en la novela. Y yo la verdad es que yo me sentía muy segura de la novela, me gustaba todo, cómo venía manejando a Aurora, todas sus decisiones y lo que decía y como, ay, pues sigue adelante, o no sé, me encanta la personalidad de Aurora. Pero por ejemplo, cuando a su hija le llega su primer ciclo lunar, que dice, mi padre no vuelve a entrar a esta casa, se me derramaron los ojos de lágrimas. O sea, a pesar de que es muy cuestionable la maternidad de Aurora. Eh, también cómo cierran el ciclo, se trata de 100 años. O sea, esta novela trata de 100 años. Entonces, ¿cómo van cerrando los ciclos cada una de estas mujeres? Y Aurora particularmente con esta maternidad que deja tanto que desear. ¿Cómo va cerrando ciclos? Entonces, a mí se me hace una novela maravillosa, maravillosa. Y cómo cierra bisabuela, bisnieta, me encanta. Por cierto, ya la volví a leer 2 veces. Entonces, la pregunta es si la volvería a leer las veces que sea necesario.